Bueno, Julián, antes que todo, un feliz año para ti. Antes de empezar con la conversación, quiero públicamente agradecerte. Yo me siento muy agradecido contigo por todo el contenido que has generado el año pasado por medio de este podcast y tus experiencias. Y, parce, te admiro mucho porque aparte de manejar una agencia y acabamos de tener una conversación tú y yo en este momento, yo sé que es duro. Al mismo tiempo tienes también un restaurante con sus propios retos, con sus propias oportunidades y, pucha, no sé cómo haces para dividirte en tantos proyectos y lograr tanto valor. Así que te quiero agradecer y por sacar ese tiempo hoy, porque vamos a tocar un tema muy importante. Eh, Tú mismo me lo dijiste, durante los últimos meses hablamos mucho de estandarización, de cuidar los procesos, de crear los perfiles, etcétera, pero es verdad, nunca hemos llegado en el podcast con herramientas, con un paso a paso que una persona puede tomar para aplicarlas inmediatamente en su negocio. Es decir, bueno, hablamos mucho del por qué es importante, pero no del cómo. Y tú te propusiste, siendo emprendedor, siendo restaurador, de llevarnos en este proceso y explicarnos cómo una persona puede iniciar ese proceso de estandarización de cara a los procesos de los empleados para darle estructura a la empresa y poder luego delegarla. Entonces, una vez más, gracias por tu conocimiento, por volver a aparecer en el podcast, por generarnos valor. Te dejo la palabra. Si quieres, vuelve a presentarte y enseguida explicaremos a las personas dónde pueden conseguir todos esos documentos prácticos que vamos a generarles. Ok, Vincent, muchísimas gracias a vos por invitarme nuevamente al podcast. Yo siempre contento aquí de dar valor, de aportar valor a toda la comunidad, porque sé pues que muchas personas aquí lo necesitan. Bueno, entonces, como hay tanta gente nueva escuchando este podcast, entonces me voy a presentar primero. Mi nombre es Julián Betancourt, yo soy especialista en todo lo que tiene que ver con estrategia digital y pauta publicitaria. Tengo una agencia de marketing que se llama Ethereal y trabajamos con múltiples negocios, múltiples industrias, pero en este momento estamos muy centrados en el sector gastronómico. ¿Por qué estamos muy centrados en el sector gastronómico? Porque aparte de tener una agencia y de llevar muchos años trabajando en marketing, también soy dueño de restaurantes, también soy restaurador. Ya llevo aproximadamente 3 años con mi negocio, con mi restaurante, con uno de los restaurantes y he tenido que vivir y he tenido que pasar por una cantidad de etapas dentro del negocio. Eh, Les voy a contar rápidamente un poquito como la historia de cómo llegué a los restaurantes y por qué y cuáles fueron los diferentes dolores que tuve durante este proceso o que todavía incluso estoy teniendo y cómo los he venido resolviendo. Bueno, todo comenzó por allá en el 2020 cuando, previo a que arrancara la pandemia, una persona, asesor de restaurantes, me contactó con algunos restaurantes para que les hiciera todo el tema de la gestión de marketing. Comenzamos a trabajar con ellos. En ese momento cayó todo el tema de la pandemia, los cierres y demás, y nosotros estábamos trabajando bien con estos restaurantes. Estábamos generándoles unos resultados muy positivos, incluso en ese periodo de la pandemia, logramos que varios de ellos, mientras todos los restaurantes se estaban quebrando y todos estaban sin ventas o con muy poquitas ventas, nosotros estábamos multiplicando la facturación de restaurantes por 2, por 3, por 4, por 8. Entonces estaban teniendo pues como muy buenos resultados. Resulta que en cierto momento pensamos asociarnos con ese asesor gastronómico para montar un concepto de cocinas ocultas, para aprovechar nuestra agencia y desarrollar diferentes marcas, conceptos gastronómicos, probarlos, mirar cuál funcionaba y después escalarla. Resulta que en ese proceso terminamos comprando un restaurante tradicional. Eh, en ese momento resulta que esta persona, este asesor de restaurantes que se asoció con nosotros, se salió del negocio que porque no tenía la plata para hacer la inversión después de que ya habíamos comprado el restaurante. Pues ahora imagínate el problema tan grande de mi socio, que es diseñador gráfico, y yo, especialista en marketing, gestionando un restaurante. Ninguno de los dos teníamos idea, la más remota idea de cómo se manejaba un restaurante. No sabíamos primero nada de comida, nada de gastronomía, no sabíamos de manejo de cómo se manejaba una operación dentro de un restaurante, cómo era el tema de los proveedores, cómo era el tema de comprar los insumos, cómo era el tema del manejo de los empleados. No sabíamos absolutamente nada.
Entonces ahí estábamos en un problema muy serio, pues porque ¿cómo hacemos que esto funcione cuando no sabemos cómo se gestiona un restaurante? Ahí es cuando comenzamos a investigar bastante y a mirar cuál era la solución que podíamos tener, pues para poder lograr que el restaurante tuviera buenos resultados. En esas primeras etapas en el restaurante nos tocó mucho estar a nosotros metidos 100% en el negocio, haciendo absolutamente todas las labores que hubiera que hacer, desde preparar comida, porque nos tocó meternos a la cocina, hasta llevar domicilios, hasta limpiar, hasta barrer, hasta ser cajero, hasta ser mesero. Pasamos como por todos los puestos y básicamente nosotros como dueños lo que estábamos haciendo era apagar incendios. Día tras día estábamos apagando incendios en el día a día. Entonces, el primer problema o digamos el primer dolor que nosotros tuvimos en el restaurante tenía que ver con la parte operativa. Nosotros no sabíamos cómo hacer que el restaurante funcionara correctamente. No teníamos pues como esa estructura operativa para decir, bueno, esto puede funcionar y puede funcionar solo. En esa época nosotros descuidamos un poco la agencia de marketing, precisamente por estar tan metidos en este negocio. Comenzamos a prestar en algún momento un servicio inadecuado a algunos clientes, algunos se fueron. Entonces nos vimos en la tarea de buscar una solución para lograr que ese negocio pudiera funcionar sin nuestra presencia. Entonces tenía que encontrar cómo hacer que el negocio funcionara sin mí. Yo ya tenía idea de que lo que necesitaba inicialmente tenía que ver con la estandarización, tenía que ver con tener manuales de procesos y procedimientos. ¿Por qué? Pues porque ya veía a lo mejor a diferentes cadenas de restaurantes, porque ya conocía otros negocios que eran capaces de funcionar, que lograban funcionar perfectamente, todo salía bien, todos los platos, si vos ibas a una sucursal o a otra, siempre la atención era la misma, los platos salían igual, el sabor era el mismo, todo estaba muy bien estandarizado. Entonces yo ya sabía que lo primero que debía hacer era trabajar esa parte de la estandarización. Me estuve capacitando, estuve buscando mucha información, comencé a construir manuales y bueno, básicamente aquí les voy a contar un poquito cómo fue que los construí. En este momento me tomó más o menos unos 4 o 5 meses construir, digamos, como el grueso de los manuales, pero esos manuales continúan en este momento en construcción, porque eso es de una evolución constante, entonces todo el tiempo tienen que cambiar. Bien, te interrumpo antes que empecemos con eso. Eso yo creo que es muy importante porque no es solo descargando y llenando los formularios que me vas a compartir que eso se va a solucionar. Un formato se actualiza, es un proceso, va cambiando y me gustaría mucho insistir sobre eso porque entregamos herramientas, pero el tiempo, el control y los ajustes lo pone el emprendedor. Y hace parte de la rutina que tanto mencionamos durante los últimos episodios que un emprendedor, sea empresario gastronómico, debería priorizar en su cotidianidad para trabajar sobre su empresa y no solo en su empresa. Correcto, bien, sí, eso es muy importante, porque pues incluso yo te he contado que he tenido la experiencia de poderle facilitar todas estas herramientas a algunas personas y finalmente tampoco hacen nada con eso. Porque pues tiene que ver mucho con la responsabilidad de cada uno, no tiene tanto que ver con el documento, con lo que haya ahí escrito, sino con la aplicación y con la implementación también de todo esto. Entonces, bien, bien importante lo que acabas de decir. Bueno, hay muchos de ustedes que están escuchando este podcast que, igual que yo, muchos no tienen idea acerca de restaurantes, así tengan uno. Hay muchas personas que, tal cual como seguramente lo has visto, Vincent, vos todo el tiempo, personas que te hablan, personas que a lo mejor estaban en otra industria y les dio por abrir un restaurante, o que son administradores, o que son cocineros, o que una cosa y la otra, pero realmente no entienden por completo qué es lo que es tener un restaurante. Entonces, en su gran mayoría, muy pocos restaurantes tienen este tipo de estructuras, de manuales, de procesos. Entonces, es muy importante aquí, aparte de hablar de lo importante que es tener estos manuales, que cada uno pues se ponga en la tarea de construirlos, de crearlos. Y bueno, aquí les vamos a dar todas estas herramientas. En la página web, al final, Vincent les va a decir en dónde vamos a poder encontrar todos estos recursos para que los descarguen. Yo les voy a dejar un listado de los principales manuales que uno debería tener. Les voy a dejar algunos manuales ya listos
para que simplemente los tengan como muestra y puedan ir ejecutando cada uno de ustedes los manuales que necesitan. Y bueno, comencemos aquí ya a hablar directamente del tema de los manuales. Primero, vamos a hablar del tema de la importancia de esta estandarización a través de los manuales. Les cuento que cuando yo, en estas etapas iniciales del restaurante, cuando me di cuenta que necesitaba estandarizar, el punto más alto, digamos, o más grave, cuando dije sí o sí tengo que tener manuales, fue en un momento en el que tuve que despedir a todo el personal de cocina. Y resulta que yo no tenía lo más mínimo de estandarización, que era tener un recetario. Digamos que eso dentro de una cocina debería ser lo más básico, que vos tuvieras un recetario, porque eso te permite que todos los platos salgan exactamente igual, si se sigue pues ese recetario, cada vez. Yo ni siquiera tenía eso. Entonces fue muy complicado cuando tuvimos que traer personal nuevo. Ellos comenzaron a preparar, a hacer las preparaciones como nosotros le indicábamos, sin nosotros ser chefs, y los platos comenzaron a salir mal. ¿Por qué? Porque los procesos que se estaban haciendo no eran los indicados, por ejemplo, para la producción de las salsas, para la producción de los insumos. Por lo tanto, había problemas pues o dificultades ahí. En ese momento me di cuenta, sí o sí, tengo que tener estandarización. Y lo primero que debería tener, por lo menos, es el recetario. Nos tocó llamar nuevamente a uno de los chefs que teníamos, que nos construyera el recetario, que nos capacitara nuevamente al equipo. Y ese, digamos, que fue el primer manual que tuve, o esa fue la primera estandarización. Bueno, aquí entonces les voy a comentar que cuando comencé a trabajar todo este tema de los manuales, yo no sabía cómo comenzar. Esta básicamente es lo mismo que seguramente pueden estar viviendo todos ustedes. Seguramente ya escucharon algunos otros de los podcasts en los que se menciona toda la importancia de tener una estandarización, pero muy pocos saben por dónde iniciar. Este fue uno de los empresas en principio, que buscaba, buscaba y buscaba y no encontraba como el camino y no encontraba por dónde arrancar. Entonces les voy a dar como una guía paso a paso, o los voy a contextualizar primero sobre todos los sistemas que tiene una empresa, todas las áreas que tiene una empresa, para clasificarlo primero, y después cuáles son los manuales principales que van en cada una de esas categorías y cuál es la manera más fácil de construirlos y desarrollarlos. Muy bien. Bueno, entonces nosotros dentro de una empresa tenemos diferentes áreas. Estas áreas las podemos clasificar también como sistemas que funcionan de manera independiente. Yo voy a mencionar en este momento cuatro que son como las principales, que son el sistema de talento, que tiene que ver con toda la parte del recurso humano, el sistema de marketing, que tiene que ver con toda la parte de mercadeo y ventas, el sistema financiero, que es el sistema financiero y administrativo, donde va toda la parte de los números, y el sistema de producto, que es todo lo que tiene que ver precisamente ya con el producto, con la producción, con lo que se hace dentro del restaurante. Entonces vamos a clasificar primero una empresa en estos cuatro sistemas. Hay otro sistema que ya vamos adelante, pero no lo vamos a tocar en este momento, que puede ser el sistema de expansión. En este momento hablemos solamente del sistema de talento, del área de talento, la parte de marketing y ventas, el sistema financiero y el sistema de producto. Entonces, eso fue lo primero que yo hice, clasificar la empresa en esas cuatro áreas. Dentro de todo negocio, nosotros, digamos que lo más importante que deberíamos tener es el personal con el que trabajamos. Tal cual vos lo has mencionado y otros expertos lo han mencionado en los podcasts, una de las bases fundamentales de un negocio tiene que ver con el personal que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, yo tengo dentro de esta carpetica o de esta área de talento, tengo manuales, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con la contratación, todo lo que tiene que ver con la gestión de los recursos humanos, todo lo que tiene que ver incluso con los procesos formativos de estas personas y con lo que se llama el plan de carrera. Como todos los manuales que yo tengo aquí son tan largos, entonces nos vamos a centrar, digamos, como en los más importantes que todos deberíamos tener. Entonces, aquí cuando hablamos de la parte de contratación, en la parte de contratación es muy importante para todas las empresas tener el mejor personal posible. Entonces, nosotros deberíamos estar en un proceso, digamos, como de contratación constante o deberíamos hacer ese proceso de contratación muy bien desde el principio.
Para eso, lo ideal es tener una metodología o tener un manual que me indique cuál es paso a paso el proceso que debo seguir para contratar a un personal, ¿cierto? Aquí yo, por ejemplo, en esta carpeta tengo precisamente una carpeta que se llama proceso de selección y allí tengo una información básica como para una entrevista de selección, unas preguntas básicas de selección, el manual de contratación, incluso hasta unos test de estos para hacer el análisis de las personas. Me quiero centrar mucho en algo en lo que todos fallamos, que es entender cuáles son los perfiles de las personas que necesitamos dentro de un restaurante. Entonces aquí comencemos ya con el paso número uno de lo que necesito para poder estandarizar mi negocio. Primero, lo primero que debo entender es cuál es el organigrama de mi empresa, cómo está, cómo está el organigrama de mi empresa, pero aquí no vamos a pensar en el organigrama como está ahora, sino como estará en el futuro cuando la empresa sea más grande. Es decir, en este momento puede que solamente haya una persona que sea el administrador, pero ese administrador puede que sea al mismo tiempo chef, puede que al mismo tiempo sea mesero, puede que haya otra persona que también sea un mesero, un auxiliar de cocina y que sea un grupo pequeño. Ese es el organigrama que hay actualmente, pero ese no es el organigrama del futuro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar en el organigrama del futuro. ¿Qué tiene el organigrama, por ejemplo, de Santomar? Ah, bueno, que a los nuevos no les conté, mi restaurante se llama Santo Mar, queda ubicado en Medellín. Entonces, aquí estoy mostrando en pantalla, de pronto cuando Wow. Vincent publique esto en YouTube, aquí tenemos un organigrama y este sería como el organigrama del futuro. Entonces, tenemos en la parte de arriba lo que serían los propietarios. Este futuro significa, por ejemplo, si Santomar no fuera una sola sucursal, sino que quizás tiene dos, tres, cuatro sedes. Yo necesito tener una estructura mucho más grande y necesito tener mejor clasificados cada uno de los puestos. Entonces, en este organigrama tengo, por ejemplo, los propietarios en la parte de arriba, quizás más abajito lo que sería un gerente general. Abajo del gerente general tendría, por ejemplo, lo que sería un gerente administrativo, un gerente operativo, un gerente de marketing y ventas. Y abajo de cada uno de esos gerentes tengo, digamos, los trabajadores o los cargos o los perfiles que se requieren. Por ejemplo, en la parte del gerente administrativo está la parte de compras, la parte contable, la parte de pagos, toda la parte como financiera. En la parte operativa es donde encuentro, por ejemplo, lo que es el chef, el asistente o el auxiliar de cocina, los meseros, el asistente de barra, el cajero. Y en la parte quizás de marketing y de ventas es donde tengo todo el equipo de diseño gráfico, fotografía y video, quizás community manager, el especialista en publicidad. Entonces, eso es lo primero. Imagínense su empresa si fuera más grande, no como está actualmente, sino si fuera más grande, e imaginen cuáles son todos los puestos, todos los cargos que van a necesitar. ¿Para qué hacemos esto? Dale. Perdón, yo quería rescatar algo de lo que acabas de mencionar y sobre todo de lo que nos estás mostrando para quienes van a ver este video porque lo vamos a publicar en YouTube también. Em, Mira que los mismos gerentes hacen también parte de los procesos más como más bajitos dentro de esa jerarquía que se han establecido, entendiendo que tarde o temprano eso se puede delegar, pero eso de pensar al futuro, si bien tenemos que tener todos los perfiles y tenemos que asumir varios de esos perfiles a largo plazo, a medida que va creciendo el negocio, podremos delegarlos a otras personas. Correcto, sí, de acuerdo. En este ejemplo que tengo aquí, pues tal cual lo que vos decís, hay una persona o hay varias personas que cumplen varios de esos cargos, pero en el momento que la empresa crezca lo suficiente, ya tocará delegarle cada uno de esos cargos a una persona en particular. Pero entonces es importante tener esto en mente primero, el organigrama del futuro. Esto es importante, es para saber exactamente cuáles son los cargos que yo necesito o voy a necesitar. ¿Y yo para qué necesito conocer estos cargos? Pues porque precisamente cuando tenga que delegar, pues voy a necesitar saber exactamente cuál es el perfil de persona que necesito. Entonces, etapa uno, entender cuál es el organigrama del futuro del negocio. Ahora vamos a la parte 2, por ejemplo, hablando nuevamente de este sistema de talento y específicamente de la parte de contratación.
Algo muy importante que hay que tener aquí es lo que llamamos, por ejemplo, los contratos de posición, que es básicamente como el contrato donde se muestra cuál es el perfil que necesitamos para ese puesto en particular. Entonces, una vez tengamos en nuestro organigrama el puesto y el perfil, podemos construir este tipo de contrato que se llama contrato de posición, donde se nombra cuál es el puesto que vamos a trabajar, en este caso, por ejemplo, gerente administrativo. Se habla de cuál es el propósito general de ese puesto, el puesto al que le rinde cuentas, puestos que le reportan, cuáles son, por ejemplo, los estudios, habilidades y experiencias requeridos, cuál es el perfil de esa persona, cuáles son las metas o resultados que uno espera que tenga, cuál es el círculo de influencia, es decir, cuál es la relación que debe tener con otras personas o departamentos y cuáles son las funciones principales. Entonces, en un documento tenés absolutamente toda la información de ese perfil, de qué es lo que necesitas. Eso es muy potente entender eso, porque en el momento que ya tengas que delegar y que tengas efectivamente que buscar a esa persona, vos ya sabes exactamente qué es lo que necesitas. Aparte de las competencias duras, ¿has también pensado en las competencias blandas, el perfil psicológico de la persona? Así, aquí lo Sí, veo. por ejemplo, es este que aparece aquí como perfil Súper. de la persona, orientado a resultados, que le guste ayudar a la gente, desea ser exitoso. Entonces, sí se tiene en cuenta también, pues, como esas habilidades blandas, que no es solamente qué tanta experiencia tienes, ni todo eso, sino también otro tipo de elementos. Bueno, este documentico del contrato de posición también se los voy a dejar dentro de, dentro de los, dentro de los manuales. Qué regalo, qué regalo. Muchísimas gracias. Yo creo que la comunidad va a quedar encantada. Gracias, Julián. Ok, listo. Entonces, ahora hablemos de algo muy importante, es cómo yo lleno un contrato de estos de posición, porque pues, listo, ya definimos en el organigrama cuáles son los puestos que necesito. Ya sé que tengo que crear un documento de estos para cada uno de esos perfiles. Eh, Cuando yo comencé a llenar esta información, me parecía muy difícil hacerlo, no encontraba realmente, o sea, lo que pasa es que muchas veces uno no sabe ni siquiera qué es lo que necesita. Entonces es muy difícil uno decir, bueno, necesito un cocinero y este cocinero necesita cumplir con esto, esto y esto, necesita estas habilidades, necesita aquello. Uno muchas veces no sabe. Entonces lo que yo les recomiendo es hacer trampa. Y hacer trampa es inspirarse quizás en lo que otras personas u otras empresas están solicitando para ese cargo. Lo que yo hice fue meterme a una página de empleos, como por ejemplo CompuTrabajo. Aquí estamos revisando pues en la pantalla. Aquí podemos buscar el tipo de perfil que necesitamos. Entonces aquí podemos buscar quizás un chef. Busquemos un chef, cargo chef y le damos en buscar empleos. Entonces ahí vamos a ver un montón de empresas que están buscando cocineros. Y aquí vamos a encontrar esas grandes empresas que es lo que están buscando. Entonces aquí me puedo dar cuenta yo de cuál es, por ejemplo, el salario promedio que ellos están ofreciendo, cuáles son los requerimientos. Entonces aquí me menciona la educación mínima que tiene, los años de experiencia, también pues como toda la información de qué es lo que se busca en esa persona. Y se dice que sea técnico, tecnólogo, ta, ta, ta. Entonces, básicamente yo puedo revisar varios de de estas ofertas de empleo para ver qué es lo que las empresas están buscando, qué es lo que se requiere, y así puedo yo llenar mi contrato de posición y lo puedo complementar a lo mejor pues con algo que yo tenga en mente que necesito específicamente que haga esa persona. Esa es la manera fácil de saber, de llenar, por ejemplo, un formatico como este, un contrato de posición. Súper. Eso me tomó un poquito de tiempo porque literalmente no sabía, pues yo no sabía qué era lo que necesitaba, por ejemplo, un gerente de marketing o qué era lo que necesitaba el gerente administrativo, lo que necesitaba esa persona. Entonces lo hice muy fácil ingresando a estos sitios de empleo y buscando qué es lo que las empresas solicitan para ese tipo de perfiles. Y luego lo ajustas a tu realidad y según las necesidades y cargos también de la empresa, me imagino. Correcto. Perfecto.
Wow, Listo. súper inteligente. Bueno, les voy a mostrar qué otra cosa interesante tengo aquí dentro de este sistema de talento. Tengo muchos manuales, tengo muchas carpeticas y esas carpetas están llenas de otros documentos. Pero les voy a mencionar otro que me parece muy importante, que es el tema, por ejemplo, del reglamento interno de trabajo. Es importante tener un reglamento interno de trabajo para poder tener control, para que efectivamente las personas, digamos, tengan algo sobre lo que guiarse, sepan exactamente cuáles son, digamos, como las prohibiciones que hay, cuáles son también a lo que se van a someter en caso de faltar, de tener faltas, cuáles van a ser los castigos y tener todo esto por escrito y firmado a la hora de tener el contrato con el trabajador es muy importante. Yo me di cuenta que esto era importante escuchando a varios de mis clientes de restaurantes. Me daba cuenta que en el proceso de contratación tenían falencias y que como tenían falencias y quizás no tenían un reglamento interno de trabajo, a veces despedir a un trabajador era complicado. Entonces, escuchaba el caso de alguien que tenía un trabajador que iba drogado o que fue varias veces drogado, pero como no tenía un reglamento interno donde indicara que eso era una falta y que era una falta grave y que lo podía despedir por eso, entonces tenía dificultades para despedirlo, digamos, como de manera legal. Entonces, es muy importante tener esta información. Entonces, por ejemplo, un reglamento interno. Yo aquí tengo un reglamento interno que habla acerca, pues, como de muchos temas, de cómo es el tema de la contratación del personal, de cómo es la evaluación y supervisión de ese personal, cuáles son los horarios de trabajo, cuál es el tema de días de descanso, vacaciones, permisos, faltas, prescripciones de orden, cómo es la jerarquía dentro del restaurante, cuáles son todas las prohibiciones, cuáles son faltas graves, faltas leves, cuáles son las sanciones correspondientes, cómo, eh, cómo es el tema de la aplicación de las sanciones disciplinarias. O sea, es un documento, un reglamento interno bien interesante y todo esto lo deberíamos tener todos los que tenemos restaurantes o todos los que tenemos negocios en general. Esa es la diferencia entre tener que indemnizar y no, o despedir por justa causa, porque nos pueden ahorrar también mucho dinero a la hora de, bueno, justificar realmente y verdaderamente el despido de una persona por malas prácticas, pero al no tenerlo estandarizado, y de hecho también, porque me atrevo a adelantarme, eso no es solo que crearlo, sino también familiarizarlo con el equipo de trabajo para que todos lo firman y todos digan, mira, aquí firmaste, esas son las reglas y si te vas es por esas razones que no has cumplido. Correcto. Entonces, esto es otro de los elementos, otro de los manuales, pues, como importantes que hay que tener, o otro de los documentos que hay que tener bien estandarizados. Para esto, si quieren construir algo que yo también hice fue buscar mucho en Internet. O sea, uno de los problemas que hay es que no hay como tantos recursos en Internet de los cuales uno pueda, digamos, agarrarse y armar toda esta estandarización de la que estamos hablando. Entonces, muchas veces tocaba era como armar por partes y adaptar. Pero si ustedes se pueden a buscar en Internet, en Google, un reglamento interno de trabajo de restaurantes, probablemente encuentren alguno que les sirva como base, que les sirva como estructura para armar el propio. Y después pueden a lo mejor revisarlo por un abogado, por una persona que tenga pues como el conocimiento legal de que todo lo que está ahí es correcto. Esa es como mi recomendación para la construcción de este reglamento interno de trabajo. Súper, súper. Se me ocurre, Julián, porque siento que ahí estás entregando muchísimo valor a la comunidad. Pensando un poquito en la página que estaremos creando para descargar todo. Sabes que te vamos a hacer una página con tu perfil, con tu introducción, con todos los podcasts que hemos hecho y con todos los documentos que vas a entregar. Una página marketing para restaurantes solo para Julián Betancourt. Eso te lo debo y lo vamos a hacer de esta manera. Excelente. Listo, de una. Hágale pues que ponemos todo el contenido de valor que vamos dando. De una, súper. Bueno, dentro de del sistema de talento también es importante tener, por ejemplo, el tema del contrato, ¿cierto? Debes tener ya un contrato establecido. Este contrato, la recomendación es que sí lo hagas directamente con un abogado que te ayude a tener como todo bien organizado. Entonces, digamos como que lo básico que necesitas en este sistema de talento es tener el tema del contrato laboral con que vas a firmar con las personas, el tema del reglamento interno de trabajo,
tener muy claro el contrato de posición, que es saber exactamente el perfil de las personas que vamos a necesitar. Y también sería muy interesante tener, digamos, como alguna guía de cómo hacer un proceso de selección interno para mi restaurante, para que supongamos que uno de los objetivos con una empresa o yo cuando comencé a estandarizar todo era para que el negocio funcionara sin mí. Yo no podía seguir yo no podía seguir operando directamente el restaurante. Yo tenía que entregarle la operación a alguien más porque mi negocio principal es el marketing. Mi negocio principal no es el restaurante. Entonces, en el momento que vos tengas que delegar, necesitas tener todo muy bien organizado. Entonces, para poder contratar personal, en caso de que vos lo estés, si tienes bien estructurado un proceso de selección, puedes seguir contratando buen personal y teniendo pues buenos resultados en cuanto a eso. También podemos quizás añadir algo referente a ese proceso de selección dentro de los documentos. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Listo. Bueno, pasemos rápidamente a otro sistema que sería, yo creo que el que casi todos quieren escuchar o conocer, que tiene que ver con, digamos, como el sistema de productos. Ya quiere decir aquí donde tengo los manuales y checklists, manuales y procesos y procedimientos y los checklists de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el manual de cocina, el manual de mesa y barra, todo el tema del recetario, que digamos pues que es como la parte más operativa dentro del negocio. Este sí ya es la operación del día a día. Entonces vamos a ampliarnos un poco en que este es bien interesante. Bueno, yo aquí en este sistema de producto tengo todo lo que es los manuales de procesos y procedimientos y los checklists para lo siguiente. Tengo el manual de mesa y barra, tengo el manual de cocina, tengo el manual incluso del administrador del punto de venta. Tengo ya otro tipo de recursos, como por ejemplo el del control de limpieza, el de higiene, incluso higiene personal. Tengo uno muy importante acá, que este recién lo acabo de añadir, que es el plan de saneamiento. Resulta que todos los restaurantes o prácticamente todos los negocios necesitan tener por ley un plan de saneamiento, porque cuando va, digamos, Sanidad o Secretaría de Salud, pues, o la institución correspondiente en cada uno de sus países a verificar el restaurante, vos debes tener este documento. Entonces, este es otro de los infaltables que vos debes tener, es un plan de saneamiento. ¿Qué tiene un plan de saneamiento? Tiene todo lo que tiene que ver con las prácticas, por ejemplo, prácticas de higiene y medidas de protección personal, programa de limpieza y desinfección, programa de control de plagas, programa de manejo de residuos sólidos y líquidos, programa de abastecimiento de agua potable y otro tipo de cosas. Esto básicamente tiene que ver con cómo manejamos toda esta parte de la limpieza, el control de plagas y todo eso. Y esto es un documento que sí o sí te piden las autoridades pues correspondientes cuando van a hacerte una visita al restaurante. ¿Hay un genérico, una buena práctica para todos los establecimientos o hay que crearlos desde cero según la empresa? Hay unos genéricos. Incluso mi recomendación aquí es busquen simplemente plan de saneamiento restaurantes en Google y yo encontré algunos formatos que incluso las dan las mismas cámaras de comercio de algunos municipios o de algunas ciudades. Entonces digamos que ya van alineados pues como a la norma. Ya lo que hay que hacer es revisarlo, hacer los cambios o las modificaciones que haya que hacer correspondientes, pero este específicamente sí lo pueden encontrar en Google como plan de saneamiento de restaurante y buscan algún formato oficial. Hay formatos oficiales que se encuentran allí. Entonces, este también lo pueden sacar de ahí y es muy importante. Súper. Listo. Dentro de estos formatos está también, por ejemplo, lo que es, les voy a mencionar uno que me gusta, bueno, muchos dirán que el tema de la cocina. Aquí tengo el manual de cocina, el manual de mesa y bar, perdón, el manual de cocina y el checklist de cocina. También tengo lo que es el recetario y tengo otros formatos como planillas de desperdicios, mermas, formatos de formato de producción. Entonces les voy a mencionar algo con respecto a eso. Primero, es importante tener los manuales, pero más importante que tener los manuales es tener los checklists, porque resulta que cuando uno tiene un manual,
eh, las personas lo leen y lo leerán una vez, pero después no lo vuelven a leer. Entonces, ¿cómo hace uno para controlar que lo que hay en un manual efectivamente se cumpla? Esto se hace a través de un checklist. Entonces, en el manual, nosotros tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con de las funciones de ese puesto, específicamente, por ejemplo, en cocina. Entonces, tenemos cuáles son las funciones del chef, cuáles son las funciones del auxiliar de cocina, qué es lo que deben hacer siempre, y está clasificado incluso según lo que sería, por ejemplo, la apertura o el cierre. Entonces, aquí les voy a mostrar esto que es el checklist de verificación de la cocina, tanto para la apertura de la cocina como para el cierre de la cocina. Y está clasificado en tareas de preparación y organización y en tareas de limpieza. Entonces, aquí básicamente lo que yo tengo es un montón de tareas, paso a paso, una a una, de todo lo que las personas deberían hacer, tanto para la apertura como para el cierre de la cocina. Este checklist básicamente es una tabla que tiene en una columna, tiene cada una de las tareas que tienen que ejecutar y en las otras columnas está, por ejemplo, el día de la semana, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Este tipo de checklist yo lo tengo que tener impreso y plastificado en mi negocio y simplemente con un marcador puedo ir chuleando las tareas que se van cumpliendo. Pero entonces, más allá del manual, me parece que algo más importante aún es el tema de tener los checklists. Porque como les digo, un manual puede tener un montón de páginas, 15 páginas, 20 páginas. Las personas encargadas lo leerán, ¿cierto? Pero una vez, dos veces, pero no lo van a volver a ver. Tener un checklist nos facilita mucho la vida porque vamos a tener manera sencilla de verificar que cada una de las tareas se estén ejecutando. Entonces, también les voy a dejar dentro de los formatos, les voy a dejar un manual, que el manual que les voy a dejar va a ser el manual de mesa y barra, y les voy a dejar también un checklist para que lo utilicen como formato. Simplemente lo ven, lo adaptan a lo que ustedes necesitan y, y lo pueden utilizar pues como formato. Gracias, Julián. Pregunta, cuando ellos van a llenar este checklist, ¿esta responsabilidad de mirarlo queda para un solo empleado dentro, por ejemplo, de la cocina, el jefe de cocina, o cada uno tiene como su área y va a firmar con sus iniciales la línea de la responsabilidad con, por ejemplo, el día de la semana? Ok, sí, por ejemplo, la responsabilidad, como está primero, como por áreas, entonces está el de cocina, está el de mesa y barra, está el de gerente de punto de venta. Ujú. Entonces, la responsabilidad recae sobre el líder de cada una de esas áreas. Es decir, el jefe de cocina debe velar porque todo eso que aparece en el checklist se cumpla. Entonces, él es el primero que, obviamente, como él es el líder, por ejemplo, de cocina, él está indicándole a los demás, a las demás personas que trabajan allí qué deben hacer o ya les habrá asignado algunas de esas responsabilidades y él se encarga de verificar, de validar que todo lo que haya en ese checklist se cumpla. Ese es, digamos, como el primer, él es el primer responsable. De Súper. ahí viene, por ejemplo, el gerente de punto de venta, que es el que con ese mismo checklist puede evaluar que todo eso sí se haya hecho. Pero entonces es muy fácil porque simplemente teniendo un papelito ahí en la mano, puede mirar y verificar que efectivamente sí se haya si se haya hecho pues lo que se tenía que hacer. Me recuerdo cuando tenía el restaurante de la hamburguesería en la época, teníamos algo similar y lo que hacíamos en lugar de plastificarlo era como hicimos un formato como el que acabas de mostrarnos y lo Sí. mandábamos a imprimir, pero no sé cómo se llama eso, a poner una goma en todos los papeles para que se hicieran unos bloques y había un bloque por día que permitía como recolectar todas las fichas del día y una vez por semana, supuestamente el administrador tenía que revisar si se habían hecho todo. ¿Tú lo harías de esta manera también o lo plastificas y queda una sola hoja para todo? Bueno, resulta que si hay algunos formatos o algunas de estas fechas que sí deberían tener un control diario y sí se deberían guardar, incluso por la misma disposición, pues como de ley que hay, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con la limpieza, con el aseo.
Yo, por ejemplo, tengo aquí dentro de estos manuales y checklists el checklist de limpieza. Entonces lo tengo organizado de la siguiente manera. Tengo aquí este que aparece como control de limpieza. Bueno, mi restaurante tiene, digamos, dos áreas. Está toda la área, la parte interior. Bueno, está clasificado en lo que sería la parte de la cocina, la parte de la barra, el salón y como una terracita exterior. Entonces, por ejemplo, en este formato de control de limpieza, lo tengo clasificado por los espacios, entre lo que es el interior y el exterior. En lo que es cocina, también lo que es el interior y la parte externa. ¿Y qué tengo aquí? Aquí tengo, por ejemplo, dice exterior y aparece en esta columnita, dice, los siguientes elementos se encuentran limpios y en funcionamiento y tengo cada uno de los elementos que hay ahí, paredes, pisos, puertas, limpieza del techo, rejas, tema de las plantas, el andén exterior, las columnas y en la parte interior, pisos, paredes, techos, puertas, espejos, lavaplatos, interruptores, mesones, barras. Tengo enumerado cada uno de los elementos que hay dentro del restaurante. Esto porque es importante tenerlo así, incluso tan detallado. O sea, una cosa es que uno le diga a un trabajador, a un colaborador, limpie, ¿cierto? Tenga el espacio limpio y otra cosa es que efectivamente lo hagan como se debería hacer. Resulta que uno de los problemas que yo tenía siempre era que siempre encontraba el interruptor de las luces, el que enciende y apaga sucio, siempre estaba sucio, por más que uno dijera. Entonces era que, claro, limpiaban todo menos ciertas cosas, como por ejemplo esos interruptores. Ya con un control de limpieza y desinfección como este, con un formato, eso aparece, interruptores de iluminación, eso aparece dentro de lo que hay que limpiar y la persona encargada tiene que marcar si se hizo o no se hizo, o si está limpio o no está limpio. Entonces, este, por ejemplo, de control de limpieza y desinfección, si es uno que habría que tener varias hojas para poder llenar, por ejemplo, semana tras semana. Este formato que tengo aquí es de una semana completa. Entonces debería tener uno para cada semana para ir guardando esta información, que eso también se puede presentar, por ejemplo, cuando vayan a revisarte el restaurante, la institución pues que se dedica a esto, Sanidad, por ejemplo, vos podés tener, puedes mostrar que efectivamente se hace el control de limpieza y tenés pruebas pues como de ello. Entonces, Brutal. este sí se debe hacer así. Y hay otros varios que también uno debería tener con ese tipo de control. Pero, por ejemplo, estos otros que te digo de organización de mesa y barra y todo eso, esos los tengo así plastificados y eso lo van llenando. Y una vez a la semana ya se puede borrar y comenzar nuevamente. Wow. No, y qué cantidad de trabajo nos estás mostrando. Es increíble todo lo que has hecho hasta el momento. Sí, hay un montón de cosas. Te voy a mostrar uno que me parece muy bacano, que este también es fundamental y este es el que les voy a dejar también dentro de los formatos aquí en el documento, que es el manual de mesa y barra. En el manual de mesa y barra yo que tengo, aquí les voy a hablar de la estructura que tiene un manual para que ustedes también, igual, todo esto lo van a ver en los documentos, pero para que lo entiendan y sepan también cómo ir construyendo los suyos. Entonces, aquí aparece manual de mesa y barra. ¿Qué tengo aquí primero? Tengo lo que son las funciones, por ejemplo, de los meseros. Y esto lo tengo clasificado en antes del servicio, durante el servicio y después del servicio. Entonces tengo una serie de tareas para cada uno de esos momentos. Entonces, antes del servicio van actividades relacionadas como por ejemplo con la limpieza. Entonces, tener los baños limpios, bien surtidos, en funcionamiento, pisos secos, mantener los uniformes limpios, escarapelas, zapatos bien lustrados, barrer, trapear, organizar mesas, limpiar y desinfectar todas las mesas, ta, ta, ta. Eso es lo que se hace antes de iniciar el servicio. Luego, durante el servicio, específicamente en este que es el de meseros, tengo es cómo interactuar con el cliente. Y aquí tengo un paso a paso de cómo se interactúa con el cliente. Este para mí es uno de los más importantes y aquí les voy a dar la razón. Primero, el mesero es el vendedor en nuestros restaurantes, es la persona que está interactuando con el cliente
y nosotros no podemos dejar a discreción de él que atienda como él quiera o como él crea que es bueno. Porque muchas veces, primero, no contratamos personal que tenga ya formación como mesero, sino que para meseros escogemos a cualquiera a veces. Y eso se ve mucho en restaurantes. Entonces, nosotros tenemos que capacitar a esa persona y le tenemos que dar una herramienta, un guión, una guía de cómo es que debe atender paso a paso. Esto es porque yo quiero que cada vez que una persona vaya a mi restaurante tenga la misma atención, ojalá, ¿cierto? Y que no pase como en muchos otros, que se ve las deficiencias pues como en esta área. Pero más allá de eso, de definir cómo el mesero va a interactuar con el cliente, porque me interesa que lo atienda bien, es porque yo también puedo incluir dentro de este guión unas estrategias de ventas. ¿Te acuerdas cuando hicimos el podcast de Plan de Marketing 360? Una de las estrategias para aumentar el ticket promedio de venta era estandarizar la atención al cliente. Y en esa estandarización de atención al cliente, nosotros añadimos lo que llamamos unas ventas sugeridas. Entonces aquí decimos, por ejemplo, aplicar venta sugerida uno y 2, sugerir bebidas y entradas. Resulta que entonces, según esta guía que yo tengo acá, cuando un mesero llega y te va a atender y te ubica y se pone a su disposición, lo primero que hace es ofrecerte bebidas y te dice, eh, le puedo ofrecer las bebidas de una vez para que se refresque, tengo esto y esto y esto. La gente siempre pide primero las bebidas, se les llevan de inmediato y también, por ejemplo, que nosotros tenemos una entrada que es muy ganadora y que mucha gente ya la conoce, esta persona ofrece o sugiere también entrada. Entonces, el mesero eh, da una primera ronda de bebidas, luego la entrada, la persona pide el plato fuerte, cuando le llega el plato fuerte ya terminado la primer bebida, tiene que pedir una segunda ronda de bebidas y si el mesero es lo suficientemente hábil, hasta es capaz de meterles un postre a toda la mesa. Entonces, esto nos ayuda a aumentar el ticket promedio de venta. Entonces, mira que desde la estandarización nosotros podemos crear estrategias para aumentar las ventas. Y les doy una cifra aquí como un ejemplo. Yo en el restaurante en Santo Mar, cuando comencé a aplicar todas estas estandarizaciones, en un periodo de 4 meses, bueno, estandaricé primero, luego comencé a aplicar las estrategias de marketing que nosotros ya aplicamos en otros restaurantes. En un periodo de 4 meses, multiplicamos por 4 la facturación. Pero más interesante o muy interesante ahí es que aumentamos el ticket promedio de venta casi al doble, casi que lo duplicamos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo con una única estrategia, que es estandarizar la atención al cliente, si hubiera tenido entre un periodo y otro, hubiera vendido la misma cantidad de facturas, prácticamente hubiera podido duplicar la facturación solo con esa estrategia. Ya pues como le aplicamos las otras estrategias del plan de marketing, pues aumentamos más la venta. Pero mira lo poderoso de la estandarización, cómo con estandarizar solamente esa interacción con el cliente podemos duplicar las ventas. Eso me parece pues muy, muy brutal. Y todas las personas se matan por conseguir estrategias de adquisición de nuevos clientes, pero con tan solo esta estandarización que mencionamos en este podcast del plan de marketing 360, tenemos la capacidad, literalmente, lo has dicho, de duplicar las ventas. Increíble, muy bacano. Correcto. Listo. Bueno, entonces resumo aquí este manual. Entonces este manual tiene las funciones antes, durante y después del servicio. También tiene, por ejemplo, las del ayudante de barra, las del cajero. Tiene incluso algo que me parece muy interesante, que es los tipos de cliente que uno se puede encontrar dentro de un restaurante e incluso procedimiento para reaccionar frente a reclamos. Entonces también hay una guía completa de cómo reaccionar ante cualquier tipo de problema o inconveniente. Bueno, en resumen, este lo van a tener, porque este me parece muy ganador, muy poderoso, precisamente por la estandarización de la atención al cliente. Gracias. Bueno, a ver, ¿qué más le muestro, Vincent? Eh, a ver, entonces dejemos así los del sistema de productos. Ya vimos Sí, entonces algunos del sistema de talento, ya vimos algunos manuales importantes a tener en esta parte de producto. Importante tener manuales y checklist. pasemos a financiero.
y pasemos al financiero. Listo. En cuanto a la parte financiera, entonces les voy a contar una historia rápida. Eso ya también lo tocamos en algún otro de los podcasts. Y es, voy a mencionar cuáles fueron o cuáles han sido los dolores por los cuales he pasado yo en estos casi 3 años que llevo con el restaurante. Dolor número uno, la parte operativa. Yo no sabía cómo operar un restaurante, no sabía cómo hacer que todo funcionara de manera correcta, no sabía cómo hacer que cada vez que iba una persona viviera la misma experiencia. ¿Cómo resolví esto? A través de esto que estamos viendo hoy, que es el desarrollo de manuales de procesos y procedimientos para absolutamente todo, es decir, estandarización, el tema de la estandarización. Segundo, ya cuando tuve organizado toda la parte de la estandarización, ya todos los platos, por ejemplo, salían bien, la atención salía bien, todo ya estaba, digamos, funcionando bien en cuanto a la parte operativa. El segundo dolor eran las ventas. ¿Cómo hacía yo para vender más? No estaba teniendo ventas suficientes. Eso se resuelve a través de aplicar estrategias de marketing y estrategias de pauta publicitaria. Entonces, como eso es lo que hacemos nosotros en la agencia para restaurantes, entonces simplemente nosotros aplicamos la metodología que ya aplicamos con otros restaurantes y aumentamos pues la facturación. Entonces resolvimos la parte de las ventas. En ese momento nosotros tuvimos un crecimiento grande, nosotros multiplicamos por 4 la facturación en un periodo de 4 meses. Esto lo que ocasionó es que la persona que estaba encargada de la parte administrativa, el gerente administrativo, o el gerente que estaba encargado tanto de la parte operativa como financiera, no tuviera tiempo para encargarse de la parte financiera, pues porque estaba 100% metido en la operatividad. O sea, el negocio creció tanto y tan rápidamente que esa persona estaba básicamente 100% en lo operativo y terminamos descuidando la parte financiera. Descuidar la parte financiera era que no teníamos control de los números, no sabíamos exactamente cuánto nos gastábamos, no teníamos eso organizado quizás en una tabla, eso no lo teníamos. Por lo tanto, estábamos, digamos, como a ciegas, hasta que tomamos el control, contratamos a un auxiliar administrativo que nos ayudó nuevamente a recuperar, digamos, o a recolectar y organizar toda esta información de meses anteriores y nos dimos cuenta de lo siguiente, que habíamos vendido en X trimestre un montón de plata, 4 veces más de lo que vendíamos normalmente, pero que en vez de ganar plata, perdimos plata, perdimos dinero. Y entonces ahí era donde nos hacíamos la pregunta, ¿cómo es posible que si estoy vendiendo más, esté perdiendo dinero? Entonces ahí está el tercer dolor que tuve y es el de la parte administrativa y financiera. Porque como lo hablamos en un podcast pasado, que lo pueden escuchar, que se llama No por vender más vas a ganar más, me di cuenta a las malas que vender más no implicaba ganar, ¿cierto? Podía perder si yo tenía una estructura de costos inadecuada. Entonces, esto es bien importante. Les voy a mostrar por aquí, aprovechando que tenía esto aquí. Esto es una Wow. estructura de costos. Esto es una estructura de costos adecuada para una empresa, digamos, un restaurante como el que yo tengo, que tiene atención en la mesa, ¿cierto? Que tiene meseros y demás. Esta es la estructura de costos, una estructura de costos, digamos, adecuada para ese tipo de negocio. Que el costo de la materia prima no supera el 35%, que el costo del personal no supera el 20%, que los gastos operacionales no superen el 13%, que otros gastos no superen el 15%, para tener, según este ejemplo, un beneficio neto del 17%, según este ejemplo en particular. ¿Qué pasa si yo tengo una estructura de costos como este, en el que el costo de la materia prima está al 47%? Los otros costos están estáticos porque yo igual tengo que pagar personal, igual tengo que pagar servicios públicos, renta, tengo otros gastos. Lo único que digamos, este aumento en el costo de la materia prima se puede comer es la utilidad, el beneficio. Entonces, según este ejemplo que estamos viendo aquí en pantalla, quedaría un 5%. A mí lo que me pasó era que yo tenía el costo de materia prima por el 51%. Entonces, claro, esta grafiquita estaba por acá, estaba teniendo era pérdidas. Entonces es muy importante tener el control de los números para poder tener realmente un control financiero. Les voy, Diga,
Pero de casualidad o de curiosidad, ¿dónde ubicaste el arriendo? ¿En gastos operación o otros gastos? En este ejemplo está en gastos de operación, Listo, perfecto. en gastos de operación. Bueno, a ver, ¿qué te puedo mostrar por aquí con respecto a eso? Entonces, listo. Entonces yo me di cuenta que estaba perdiendo dinero y comencé, obviamente, a buscar, entonces, ¿cuál es la solución? La solución es la siguiente. Primero, tener un control diario de los números. Y tener un control diario de los números implica tener un registro, por ejemplo, de vos en el sistema POS, en cualquier sistema POS que tenemos en los restaurantes, tenés todos los ingresos, vos sabes cuánto vendés, pero muchas veces no llevamos un control adecuado de los gastos, sino que vamos acumulando las facturas y al final de mes se la entregamos al contador para que nos haga pues como el balance y toda la cuestión, pero eso toma cierto tiempo. Entonces, esa no es la manera eficiente, esa es la manera más mala de hacerlo. La mejor manera de hacerlo es llevar un control diario de los números. Para eso debemos tener una tablita en Excel en donde podamos llevar un control de todos los gastos que tenemos e incluso poderlos clasificar entre lo que sería, por ejemplo, gastos fijos, que sería, por ejemplo, todo el tema de renta, todo el tema de la nómina, pagos del personal, servicios públicos, entre costos de materia prima, que es todo lo que es la comida y demás, ¿cierto? Todo lo que va para materia prima, y otros costos que serían los costos variables, donde va todo lo demás, como por ejemplo reparaciones, fumigaciones, costos financieros, como los costos, las comisiones que te cobran las tarjetas de crédito, que vos lo podás clasificar. Si vos llevas un orden en, en esa tablita y los llevas día tras día, vos semana tras semana y mes tras mes, sabes cuánto te has gastado en costos fijos, cuánto te has gastado en variables y cuánto te has gastado en costos de materia prima. Y con eso podemos calcular fácilmente esta estructura de costos y saber nosotros cómo es que estamos. Entonces te voy a poner un ejemplo. Aquí que tengo abierto también, tengo lo siguiente. Aquí tengo precisamente el modelo de negocio de septiembre de Santomar, que fue uno de esos meses en los que nos dimos cuenta que teníamos un hueco, que teníamos el roto. Entonces tengo este formato de modelo de negocio. En este formato de modelo de negocio yo puedo añadir lo que son los ingresos, puedo añadir los costos de la materia prima, puedo añadir los costos variables, como los gastos de servicio a domicilio, el costo del datáfono, otros gastos variables. Puedo añadir lo que son la renta, servicios públicos, honorarios, contables, legales, publicidad, seguros, y tengo todo lo que son los salarios. Y con este formato de modelo de negocio, puedo saber cómo está mi estructura de costos, puedo saber cómo está dibujadita esta torta. Entonces aquí tenía lo siguiente, tenía que en los costos de materia prima para ese momento estaban en el 51% y tenía también que, por ejemplo, el costo en salarios estaba en el 25%. Entonces, simplemente haciendo este ejercicio de tener control sobre los números y utilizando una herramienta como estas, sé cómo tengo la estructura de costos. Y aquí, según esto que acabamos de ver, me doy cuenta que estoy muy mal, que estaba muy mal en lo que el costo de materia prima debería ser máximo del 35 y lo tenía al 51 y que también estaba mal en gastos de personal que lo tenía al 25 y debería estar máximo al 20. Entonces, cuando uno hace este análisis, ya comienza a mirar, bueno, por qué tengo yo esos costos de materia prima tan altos? ¿Será que es que tengo mal hecho el costeo? Que en la mayor parte de los casos es eso. ¿Tengo mal el costeo? ¿O será que hay mucha merma, mucha pérdida de materia prima? ¿O se me están robando los pescados? O qué es lo que está pasando, pues? Pero ¿por qué por qué se está yendo la plata, pues, como por ahí? O sea que Ahí es ese donde costo hace el análisis. de productos termina siendo relacionado directamente con el costeo de recetas, pues por un lado, que eso lo Sí. más obvio es asegurarse que lo que estamos vendiendo sea rentable. En caso contrario, en el ejercicio final, como el que acabas de mencionar, pues no vamos a encontrar
ninguna rentabilidad en esa transacción que ocurre en el negocio. Y decías también que hay otros factores como los robos, los desperdicios, los errores en cocina que siguen aumentando este costo de producto y que nos quema la utilidad de la empresa. Sí, correcto. Mm. Eso es lo que pasa. Pero entonces lo más importante, ya para hablar de estos manuales que uno debería tener en la parte financiera, es primero un formato, una tablita en Excel en la que se lleve un control diario de, de los gastos, de todos los gastos, de todos los gastos que uno tenga. A ver, yo busco por aquí el de, bueno, Qué no sé trabajo, qué cómo lo trabajo. tengo. Luego lo busco. Entonces, Tranquilo. el caso es que lo primero es eso, es llevar un control diario de los números para con esto ya poder, digamos, como hacer el diagnóstico y decirnos la verdad y saber nosotros cómo estamos en cuanto a una estructura de costos, saber si estamos bien, saber si estamos mal y tomar acción sobre lo que tenemos que tomar acción. Si tenemos mal hecho el costeo, pues hagamos bien hecho el costeo y revisemos entonces qué tenemos que hacer, si tenemos que subir los precios, si tenemos que cambiar de proveedores, si tenemos que reestructurar quizás los platos para ajustarnos a otros precios. Entonces podemos jugar con varias cosas. En cuanto a la parte, por ejemplo, del personal, que aquí en este ejemplo yo lo tenía al 25%. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Será que es que tengo muchas ineficiencias en la operación? ¿Será, en este caso particular, yo, por ejemplo, los fines de semana vendo mucho, los entre semana vendo poquito, pero tenía todo el personal igual. Entonces, entre semana tenía mucha gente, los fines de semana sí tenía la gente que correspondía. Entonces, ahí había una ineficiencia en cuanto a eso. Otras ineficiencias que uno puede encontrar es en la misma distribución de las cocinas. Uno puede tener una cocina diseñada eficientemente para que todo el proceso salga bien, salga rápido y que de pronto no necesites tantas personas. Entonces ahí es donde uno entra a hacer el análisis. Es ahí que la responsabilidad de empresario entra en juego, donde, bueno, identificamos los indicadores que tenemos que mejorar y miramos hacia adentro para crear soluciones, lo cual exige tener todo estandarizado, entender las dinámicas, los procesos, los números y ir con eso, sacar conclusiones, desarrollar soluciones y tomar acción. Correcto. Eso es muy importante. Bueno, aquí entrando a la carpetica de ese sistema financiero y administrativo, eh, también es importante tener, por ejemplo, como ese manual, un manual, digamos, como administrativo y uno contable que se lo puedes pedir al contador, pero en el administrativo está toda la información de cómo es que se debe, de cómo es que se debe hacer, de cómo el administrador debería hacer pues como la gestión. Espérate a ver cuál es, de cómo el administrador debería hacer la gestión. Entonces está lo mismo, cuáles son las funciones del administrador, cuáles son, si tengo funciones del cajero, funciones del personal de compras, lo tengo incluso clasificado. Está incluso antes del servicio, durante el servicio, después del servicio. Y aquí está, por ejemplo, la descripción de los procedimientos administrativos. Entonces, eso tiene que ver, por ejemplo, cómo ingresar las facturas al sistema, cómo registrar las salidas de caja, los pagos, cómo hacer el cuadre y el cierre de caja diario, cómo organizar la información para enviársela al área contable, cómo enviar los informes, cómo enviar el informe semanal, cómo llenar el informe mensual, cómo agrupar todas las facturas para pasárselas al contador. O sea, todo eso lo tenemos pues organizado allí. Y eso lo debería tener cada uno porque es bien importante. Lo mismo que les dije ahorita, más importante que el manual, o muy importante también como el manual es el checklist. Pues con el checklist, aquí por ejemplo el administrador sabe qué tareas tiene que hacer diarias, qué tareas tiene que hacer semanalmente, qué tareas tiene que hacer quincenalmente y cuáles tiene que hacer, por ejemplo, mensual. Pues todo esto también lo podemos encontrar en un checklist y es fácil para esta persona verificarlo y es fácil para uno también controlar que esta persona lo ejecute. Wow. Bueno, Yo creo que ese podcast, y se les voy a decir durante la introducción,
Este podcast no es para escucharlo en la ducha, haciendo ejercicio o manejando. Y es más, ojalá no lo hagan mientras manejan porque se me accidentan. Yo creo que este video va a ser muy importante porque va a poner todo gráficamente para quienes nos escuchan y sobre todo, eh, pues invitarlos a tener como un cuaderno, un lapicero para anotar todito y tener un plan de acción para seguir tus consejos, pero muy Listo, sí. completo. Igual aquí lo que vamos a aportar también para la comunidad es, vamos a ver un documento donde yo tengo listados y clasificados como los manuales que yo tengo desarrollados y señalados quizás cuáles son los más importantes que uno debería tener. Eh, Adicionalmente, ya con información que les he dado aquí en el podcast, van a saber, digamos, cómo comenzar a desarrollar algunos de esos, porque ya los he mencionado durante el proceso. Y Súper. adicionalmente, les voy a dar algunos, digamos, como de muestra, manuales y checklists para que también los tengan, los pueden utilizar y para que los utilicen como muestra, quizás para hacer los manuales de las demás áreas que tengan que desarrollar. Eso es lo que vamos a hacer, entonces Perfecto. pendientes pues de la información. Bueno, Vincent, aquí hay mucho de qué hablar y hay muchos manuales, pero para no hacernos tan largos, voy a pasar a esto que se llama manual de sistematización. Resulta que cuando yo comencé a hacer este proceso de sistematización, yo intenté delegarlo. Entonces yo le dije al administrador, venga, ayúdeme a sistematizar todos los procesos dentro de la cocina. Ayúdeme a sistematizar todos los procesos en la barra. Resulta que no encontré, digamos, de cierta manera apoyo, muy probablemente porque esta persona tampoco sabía cómo sistematizar. Entonces, al final me tocó a mí meterme de lleno para crear todos estos manuales. Entonces, a muchos de ustedes, dueños de empresas, les va a tocar hacer exactamente lo mismo, meterse en ustedes a desarrollar todos los manuales, porque si los tercerizan o si se los dejan delegados a otra persona, puede que no se los hagan. Pero entonces ese fue uno de los dolores que yo tuve, que no encontré apoyo. Entonces aquí tengo un manual de sistematización que ustedes también lo van a tener, que también se los voy a pasar para que se lo puedan incluso pasar a sus colaboradores y ellos les ayuden en gran parte a sistematizar cada uno de los procesos que hagan en su puesto particular para su cargo. Entonces, es lo siguiente, ¿cómo sistematizar un negocio? Entonces, aquí hay 9 pasos para crear sistemas para la empresa y que esta empresa pueda funcionar, digamos, sin uno. Primero, hay que tener clara cuál es la visión, cuál es la misión, cuál es la cultura y los valores del negocio, cuáles son las metas o los objetivos. Estos siempre tienen que ir escritos con la metodología SMART, que tanto se habla. Hay que tener, por ejemplo, el tema del organigrama, que ya lo mencioné, que es muy importante para saber exactamente qué tipo de personas son las que requerimos en nuestro negocio. Hay que tener sexto los contratos de posición, que ya les enseñé cómo construirlos utilizando páginas como CompuTrabajo. Es importante también tener indicadores de desempeño, saber para cada una de estas áreas qué es lo que uno tiene que medir y cómo lo va a medir. Hay que tener los manuales, que ahí están los manuales y los checklists, los manuales de cómo se hace. Y hay que tener sistemas de administración. Eso es como todo lo que tiene que tener uno para crear un sistema que funcione. Pero aquí les voy a dar algo que es muy importante, que son los 4 pasos básicos para la sistematización. Esto sí, apúntenlo. Bueno, esto igual lo van a tener, pero para que lo tengan en mente. Número 1, elaborar diagramas de flujo de tus procesos. Esto te mostrará cómo se relacionan todos juntos. Un flujograma. Esto básicamente es hacer el dibujito de cómo se relaciona cada uno de los procesos dentro de mi restaurante. Completo, desde que yo hago las compras. O sea, desde que, por ejemplo, el cocinero dice, necesitamos pedir de esto, a quién le pasamos esa información, cómo se hacen las compras, cómo se hacen los pagos, cuándo llegan los pedidos, cómo se prepara toda esa materia prima, luego cómo se procesa esa materia prima y se transforma en los alimentos, en los pedidos, etcétera. Es un flujograma, es dibujar cómo todos esos procesos se relacionan. Paso número 2, hay que documentar cómo se realiza cada uno de los procesos.
Entonces, el paso es el siguiente. Haz que el miembro del equipo que está haciendo actualmente el trabajo escriba cada paso para realizar una tarea. Siguiente, esta persona luego trae a otra nueva para que realice la tarea con el procedimiento escrito. Luego, si la persona que actualmente hace la tarea tiene que intervenir y explica cualquier cosa a la persona nueva, entonces hay que agregar ese pasito a ese procedimiento, a ese texto que se creó. Una vez completada, se inicia nuevamente con otra persona nueva, hasta que cualquier persona pueda realizar esa tarea sin la intervención de, de la persona original, digamos. ¿Cómo te parece esa forma de sistematizar? No, está brutal. Lo que me gustaría de pronto subrayar, chicos, primero, no se me tiren de la ventana, porque yo sé que es mucha información. Y segundo, eso no es un proceso de un solo día, ni de una semana, ni de un mes, ni de 6 meses. Es, yo creo que de un año. Julián nos acaba de comentar ahora que eso se demoró meses para hacer todo eso. Ustedes tienen la ventaja de contar con todo este contenido. Prioricen, ¿sí? Y no se den muy duro de tener todo listo de un día para el otro, pero qué buena base para aprender a sistematizar que les va a ayudar absolutamente con todo, la rentabilidad, la delegabilidad, la tranquilidad de ustedes también y mejorar la empresa. Pero, Julián, ese paso a paso está brutal, muy bueno. Sí, bueno, y aquí está más largo, pues. O sea, es solamente 11 un páginas. pedacito lo que les mostré. Lo que les mostré son 11 páginas de este documento Mm, de, de cómo sistematizar. Entonces, con esto, si ustedes se lo leen, si ustedes lo estudian y si ustedes se lo facilitan quizás a sus colaboradores, entonces ellos van a poder a lo mejor sistematizar su puesto y les pueden facilitar mucho pues como el trabajo a ustedes, para que no tengan que matarse mucho tampoco. súper. Bueno, pero esto es un trabajo, Vincent, que tal cual como vos lo decís, toma bastante tiempo, toma bastante tiempo. Uno no encuentra muchos recursos con respecto a esto. O sea, encuentra cosas como muy aparte, como muy separada, como de Mm, otros sectores, de otros nichos. Entonces es muy interesante poder traerles esto a ustedes, estos manuales, estos recursos que les estamos dando. Y bueno, ya es responsabilidad de cada uno desarrollarlo, pero más importante que desarrollarlo, lo más difícil es aplicarlo, aplicarlo y hacer que se ejecute, que se ejecute. Hay que estar muy pendiente de la gente para que efectivamente sí se vayan haciendo las cosas tal cual se indican, tal cual deberían ser y de delegar pues responsabilidades a personas para velar porque eso se cumpla y estar uno también como muy pendiente. Que si no, pues no ha sido nada. Aquí un montón de papel ahí. total. Ve, para cerrar el tema, tengo dos cosas a agregar. Una que se relaciona con lo que acabas de decir. La semana pasada estuvimos en un negocio muy reconocido de la ciudad que acaba de invertir millones de pesos colombianos en la estructuración y su cultura organizacional. Han hecho todo bonito, todo bien hecho y a la hora de ejecutar todo, no contaron con la intención de mejorar ni con el compromiso del equipo de trabajo, porque ese equipo de trabajo ya estaba muy aporreado mentalmente, estaba desmotivado y encima de eso veía su empleo como algo transitorio, como ellos lo llamaban un escampadero, ¿sí? Sí, Y eso hace que todo lo que se estableció, estandarizó, em, ellos lo vieron como un dolor más, un problema de más en lugar de una oportunidad para mejorar, ¿sí? Entonces, sí, la conclusión de una de las líderes con la cual hablamos era que suena muy, muy triste, pero lo que dijiste ahora, hay que literalmente limpiar la casa y hacer un barrido de empleados duro en épocas tan duras como estas, porque hay pocos empleados, pero de realmente cuidar el reclutamiento para asegurarse que las personas que entran en el equipo, uno, quieran desempeñarse, dos, tengan la actitud de acoger el cambio y las prácticas de la empresa. Eso por un lado. Segundo, voy a cerrar como empezamos. Te quiero agradecer. Uno de los grandes objetivos de la empresa durante los próximos meses es de romper con el espíritu competitivo del sector y empezar a potenciar el espíritu colaborativo.
entendiendo que entre más compartimos información, conocimientos, mejor va a ser la industria en esa capacidad de adaptarnos a todo lo que está pasando, sea económico, social, tecnológico, etcétera. Y te quiero una vez más, como empezamos a agradecer, porque le acabas de ahorrar horas a la comunidad y también acabas de reducir los errores. Potenciaste esta curva de aprendizaje, reduciste este costo de aprendizaje que muchas personas están actualmente experimentando y que cuesta rentabilidad a la empresa. Así que, Julián, esta página la vamos a hacer muy bonita, vamos a agregar quién eres, qué haces, qué es Federal, poner los documentos prácticos ahí para que cada persona que sienta la necesidad de cumplir con eso pueda dirigirse. Agregaré a la descripción los enlaces para que la gente pueda ingresar y que puedan disfrutar de tus herramientas y tu conocimiento. Y una vez más, Parce, gracias. Listo, y no, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias a vos. Ya sabes que me encanta estar aquí como en estos espacios que vos pues, precisamente pones a disposición de todos, también para dar mucho valor, tal cual como vos lo das todo el tiempo con pues, a tener este espacio para las demás personas del sector, con toda la información que vos das, con todos los canales que tenés abiertos para la gente. Entonces, no, que hágale que aquí cuando me necesite armamos más podcasts y hacemos más cosas chéveres. Ya Se saben viene más. todos que si quieren saber quizás un poquito acerca de mí, de lo que hago, de cómo puedo a través de estrategias de marketing ayudarlos a crecer sus negocios, también pueden ingresar a mi sitio web julianbetancourt.com. Ahí van a encontrar un enlace pues directo de comunicación conmigo. Ahí van a ver pues también diferentes cositas pues que hacemos. Y bueno, básicamente eso. Ahí quedo pendiente para todo lo que necesiten. Agregaremos todo en la descripción, tanto de los podcasts como del video de YouTube, para que se puedan Listo. comunicar contigo. Y Julián, aprovechen y vean todos los otros podcasts que tenemos unos mm, podcasts muy buenos, un podcast hablando acerca del marketing, que funciona el marketing, que genera ventas, los fundamentos, otro de Facebook Ads, otro de Google Ads, otro ¿de qué tenemos otro? Otro de plan de marketing 360, y, y, otro, que el plan de y el marketing 360 de es muy brutal. que para darse cuenta que la cantidad de oportunidades que existan para aumentar las ventas y también el que mencionaste ahora, que no por vender más vas a ganar más, que se relaciona con la rentabilidad. Este sería el sexto. Entonces, ahí tienen muchos recursos y ya convencen ahí en qué podcast va, en el 80 y qué. Eso sería el 82, 83, creo que el 82. Bueno, entonces tienen bastantes recursos aquí para que se nutran de la experiencia de todos estos expertos. Y bueno, eso básicamente, Vincent. Muchísimas gracias a vos. A ti, mi hermano. Un abrazo y nos vemos para la próxima entrevista. Listo, de una. Muchas Chao. gracias. Gracias, Chao. chao.